Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en directo, en vivo, en directo, en su programa Consultorio Jurídico de todos los lunes a las 10 de la noche. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Muy buenas noches, televidentes. En el día de hoy, Humberto, tenemos el tema que anunciamos la semana pasada, que es lo relacionado con los títulos valores, y para ello tenemos a un invitado conocedor del tema, experto, que es el doctor Ricardo Bustamante Montero. Doctor Bustamante, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá en este prestigioso programa. Bien, como saben ustedes, televidentes, este programa se hace en directo. El objeto es que ustedes puedan escribir o llamar, pero en el caso de hoy, escribir a consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Este es nuestro correo de siempre, consultoriojuridicocaribe@gmail.com, o llamar a nuestro teléfono de WhatsApp, que es escribir a nuestro WhatsApp, que es el 300-397-1858. Solo escribir a nuestro WhatsApp. Sería conveniente, mucha gente es lega en el tema, contarle, Víctor Julio, cuáles son los títulos valores. Son documentos de uso permanente en el comercio. Sí, y el doctor Bustamante, Humberto, es abogado, es profesor universitario, es especialista en Derecho Comercial y Marítimo y es candidato a magíster en Derecho. Y esa es la pregunta que le tenemos, doctor Bustamante. ¿Qué es un título valor? Ok, el doctor Víctor Julio. Para entrar a hablar del concepto de títulos valores tenemos que adentrarnos brevemente en lo que es el artículo 619 del Código de Comercio en su primer inciso. Hay una serie de postulados que trae ese artículo referentes al concepto. Como el auditorio es un auditorio de todo tipo de personas, no solamente juristas, entonces trataremos de hablar al respecto de la forma más elemental. Los títulos valores son documentos que permiten garantizar obligaciones y que a la vez también dan la posibilidad de darle varios usos o herramientas desde el mundo de negocios empresariales o comerciales. Sirven para respaldar, garantizar obligaciones o pagos de derivados de negocios. También sirven para, en algunos casos, como instrumento de cambio, es decir, reemplazan al papel moneda. En el caso del cheque, por ejemplo, es su principal función. Otros, como la letra de cambio y el pagaré, mencionando algunos de estos títulos valores, pues tienen la posibilidad de respaldar obligaciones, es decir, servir como una garantía adicional de pago de un negocio en particular. Maicao, ¿le suena? Mi tierra. San Juan, Barro Blanco en el Magdalena y el corregimiento de Pampán en el municipio, en un corregimiento importante a orillas del río Magdalena, cerca a Monpozo. Cordial saludo a todos nuestros televidentes. Cerca al municipio de Guamal. Bueno, hay información importante para ustedes, información que tiene que ver con el predial de Barranquilla. Te la ponemos más fácil. Puedes pagar tu impuesto predial por cuotas desde la cuenta de ahorros o cuenta corriente que autorices y desde la entidad bancaria que elijas. Domicilia tu pago, Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Muy bien, doctor Bustamante, ¿qué pasa si se gira un cheque y se le pierde a la persona que se le giró el cheque? ¿Qué debe hacer? Bueno, hay una posibilidad de que el librador, aquella persona que tiene la cuenta corriente bancaria, pueda autorizar de común acuerdo informándole al banco de que ese cheque pues no puede ser cobrado sino por esa persona a la que ella le giró el cheque. ¿Debe dar aviso público? Debe hacer a la mayor brevedad posible al banco para que el banco no vaya a pagar el cheque. Si no lo hace, pues el banco no tenía cómo conocer esa situación y entonces está exonerado de la responsabilidad derivada del pago del cheque bajo los parámetros que no establece, bajo aquellos parámetros que la ley no respalda. Digo esto porque también hay una excepción de lo que es la revocatoria del cheque. Hay una posibilidad de que si el librador, aquella persona que libró el cheque, el titular de los depósitos de la cuenta corriente bancaria, se da cuenta de que el cheque fue hurtado, se pone en aviso previamente, pues el banco no tendría que entrar a responder solidariamente, solamente se exoneraría de responsabilidad. Sin embargo, hay que aclarar algo: si el titular revoca, el que libró el cheque revoca ese pago frente al banco, el banco no es responsable, el que es responsable es el que lo revoca. Eso tiene una implicación de tipo penal inclusive. Muy bien. Víctor Julio, no solamente tenemos mensajes desde la costa, también desde otros departamentos del país, como el Tolima. Oscar nos escribe desde el Tolima. Dice, el pagaré puede ser suscrito en un documento que conste en varios folios. ¿Y qué pasa si el deudor a futuro niega o desconoce una de las hojas del pagaré? Ok.
bueno, no hemos hablado del tema de la autenticidad que se presume de los títulos valores. Se presume que el cuerpo del título valor es auténtico. Eso quiere decir que cuando llega a la autoridad judicial, el título valor como título de recaudo ejecutivo, es decir, como aquel documento que da un derecho cierto frente al juez, es decir, el juez no va a entrar a valorar si el derecho está. Lo que va a valorar es que ese documento cumpla con los presupuestos legales para ordenar el pago del derecho ahí contenido. Entonces, el juez no va a entrar a valorar ese tipo de situaciones porque no tiene cómo hacerlo, ya el derecho está otorgado. O sea, la firma no tiene que ser autenticada. No necesariamente. Eso es una serie de situaciones donde la gente, pues, por usos, prácticas habituales lo hace. Se presume auténtica una firma de un documento privado, no hay ningún tipo de otro requisito. Sin embargo, por seguridad muchas veces el tema de la huella y otros más, las entidades financieras lo utilizan. Hoy en día se hacen digitalización de las huellas dactilares y además filmaciones o sí, biometría. Exactamente. Bueno, Jaime Larios nos escribe desde Bogotá y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo puedo hacer efectiva la letra de cambio, pero la persona que la firmó no sé dónde vive? Ok. Ahí hay varias situaciones. El código, bueno, para ir a lo concreto por el tema del tiempo, digamos que se presume en un primer momento en el lugar de creación del título. Si no se conoce el tema del domicilio del deudor, que es lo más habitual de acuerdo al Código General del Proceso y viene desde el Código de Procedimiento Civil. Entonces, si se sabe, si se tiene el lugar de creación del título, pues se puede en ese lugar, o si se estableció cuál era el lugar de pago de ese título valor. Si está establecido el lugar de pago del título valor, ahí se puede presentar la demanda. Doctor Bustamante, ¿cuál es la ventaja de tener cualquiera de estos títulos valores, una letra de cambio, un cheque, un pagaré? ¿Para qué realmente se utiliza? Ok. ¿Cuál es la ventaja para las personas? Por práctica, el título valor que más se utiliza cuando hablamos de sumas de dinero es el pagaré. Pues tiene que ver un poco con el uso que le han dado las entidades financieras, los bancos en general. Y también por un tema de que hay solamente dos sujetos intervinientes. La persona que se compromete, se llama promitente, suscriptor otorgante, que realiza una promesa incondicional de pagar una suma de dinero frente al beneficiario, que en este caso sería el banco. Eso permite que haya una declaración plena de voluntad, es decir, donde la persona está expresando sin ningún tipo de coacción, libremente, que desea realizar esa promesa de pagar esa suma. En otros documentos, como en la letra de cambio, ya aparecen varios intervinientes, hay una figura que se llama aceptación, y esa figura pues genera unos requisitos adicionales, pero si vamos a la eficacia, todos tendrían un alto grado de eficacia. Sin embargo, en el tema del cheque ya dijimos que se utiliza más como un instrumento de pago, aunque la ley dice una cosa y las personas todavía, por ejemplo, les pongo un ejemplo, algo que se llama contrato de suministro, lo que se utiliza muchas veces por aquellas empresas con respecto a las materias primas para generar su producción industrial. En esos casos se utiliza mucho el cheque posfechado, que no tiene respaldo legal como lo dijimos anteriormente, pero en la práctica sí, y si ese acuerdo de esas partes se respalda, se cumple, no hay problema. El problema es cuando una de las partes no cumple. Un televidente que no se identifica nos pregunta lo siguiente: ¿qué pasa si la letra se llena en letra con valores diferentes y en número con otro valor? ¿Qué pasa si el tenedor de la letra diligencia el título sin la presencia del girador? Ok. Bueno, son dos preguntas en una. Diferentes. Vamos con la primera. Cuando hay diferencia entre el texto literal de la cantidad, que es a lo que se refiere el televidente, y la suma en letra, que es lo que se va a cobrar realmente, pues por un principio que se llama literalidad de los títulos valores, siempre se tomará, ahí no habría falta de claridad, se tomará como lo correcto lo que está indicado en letra. Esa sería la suma a determinar como el derecho incorporado en ese título, es decir, lo que se va a cobrar. En la otra pregunta me la recuerda Humberto. Si el tenedor de la letra diligencia el título sin la presencia del girador, ¿qué pasa si el tenedor diligencia el título sin la presencia del girador? Ok, bueno, hay que revisar el tema de las instrucciones, ahorita hablamos de eso. Una cosa es cuando hay la carta de instrucciones. Si hay carta de instrucciones, está respetando lo que dicen las instrucciones. Lo importante es que lo que dicen las instrucciones se respete, no importa si está en presencia del girador. Ahora bien, la situación cambia cuando las instrucciones son verbales, cuando no hay carta de instrucciones. Ya dijimos que en el pagaré, la superfinanciera ya a través de circulares operativas
ha dicho que eso no está permitido. Sin embargo, por ejemplo, la letra de cambio es posible que se haga, pero por jurisprudencia de la Corte Constitucional, inclusive de la Corte Suprema, ya también se ha mencionado que antes, bueno, dijimos que los títulos pueden circular, que una persona que tiene los derechos para cobrarla puede transmitirle esos derechos de acreencia a otro. Entonces, si esa persona que tiene los derechos para cobrar decide transmitírselo a otro, lo que se llama circulación, vía endoso o vía circulación, en este caso sería vía circulación a la orden, pues deberá antes de hacerlo diligenciar esos espacios en blanco. ¿Por qué? Porque se presume que él supo cuáles fueron las condiciones bajo las cuales el girador autorizó ese diligenciamiento. Okay. Doctor Bustamante, para terminar, le voy a hacer dos preguntas. Primera, ¿cuáles de los títulos valores que estamos utilizando, cuál sería el más aconsejable para utilizar? Y además, ¿usted qué le recomienda a esas personas que van a pedir un préstamo, una suma de dinero y dejan el espacio en blanco a disposición de que la persona interesada lo llene sin que exista constancia o pruebas de cuál fue la suma que le prestó la persona? Ok, doctor Víctor Julio, hay dos preguntas. Depende para qué necesitemos el título valor. Bueno, aquí hemos tocado los que son de uso más cotidiano porque estamos hablando en un lenguaje muy sencillo para el uso de todos los televidentes. Pero hay otros títulos valores que están utilizados no para cobrar sumas de dinero. Hemos hablado de letra de cambio, pagaré y cheque. No hemos mencionado la factura de venta, que también incorpora derechos de sumas de dinero. Y hay otros que sirven para la circulación de mercancías, como son las cartas de portes, conocimientos de embarque. Existen los certificados de tradición de los almacenes generales de depósito. Existen bonos de prenda, existen otros que algunos dicen que no lo son, aunque la ley lo dice, y el tema cambiario es típico, es decir, que está estipulado por la ley, dice cuáles son, y es lo que son los bonos y las acciones. Entonces, como vemos, hay otros títulos valores que responden a otras necesidades. Hemos hablado de acciones, que eso dan unos derechos a participar en sociedades de capital, los bonos que sirven para empréstitos, sobre todo muy grandes, temas, por ejemplo, de deuda pública, respaldan ese tipo de obligaciones. Esos son préstamos sofisticados a unos lazos de tiempo bastante amplios. En fin, cada uno de ellos responde a diferentes necesidades. De acuerdo a esas necesidades, pues se utilizará uno u otro. ¿Y el consejo para aquellas personas que firman la letra en blanco? El primer consejo es lea bien lo que está, porque la gente cuando va al banco se emociona porque le autorizan el crédito y no lee los compromisos que está adquiriendo. A veces no es fácil por la necesidad, y ahí no hay una libre negociación, sino es lo que dice el banco o no le prestan el dinero. Pero lea, por lo menos sepa a qué se está comprometiendo. Se nos acabó el tiempo, Humberto. Doctor Bustamante, muy claras sus explicaciones. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a ustedes, televidentes, lo esperamos el próximo lunes con otro tema muy importante, que es la responsabilidad que tienen las copropiedades en caso que se presente un accidente. Buenas noches.